Dice la Biblia que él fue llamado por Dios como profeta, con un llamado y una misión. ¿Y cuál era su llamado, su misión? Era llamado para anunciar y preparar el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero uno estudiando un poco la vida de Juan el Bautista, podemos decir, ¿verdad?, que este hombre era un hombre que sirvió a Dios con gusto. ¿Cuánto alaban al Señor como Juan el Bautista? Ese hombre sirvió a Dios con gusto, lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque él tenía pasión por Dios. Y esa pasión, ¿saben dónde le salió? Desde antes que naciera. Desde antes que naciera Juan el Bautista, ya era un hombre que estaba apasionado por Dios. Este hombre, dice la palabra, que cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima hermana Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, cuando le comenzó a hablar de su embarazo a Elizabeth, dice que el niño, dice, dentro del vientre comenzó a saltar. ¿Por qué? Porque estaba lleno ese hombre del Espíritu Santo de Dios, y a su nombre. Desde antes que naciera, ese hombre ya tenía pasión por Dios. Y luego nos damos cuenta que este hombre, ¿verdad?, este profeta, su pasión fue creciendo a través de los años. Y se hizo tan grande su pasión por Dios que lo hizo antes que empezara su ministerio. Y el tiempo del ministerio de Juan el Bautista, a la verdad, fue corto. No fue duradero. Fue corto, pero fue preciso, fue claro y contundente con lo que Dios puso en su boca, que predicara y anunciara al pueblo de Israel. Y fue efectivo, y su pasión se hizo grande antes que empezara su ministerio. ¿Saben qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Dice que se fue al desierto. Se fue a vivir al desierto. Era un hombre extraordinario. No era alguien común y corriente, porque ciertamente era diferente a todos los demás hombres que existían en ese momento. Él se fue a vivir al desierto solo. Y él, ¿verdad?, dice la palabra que vestía, dice que vestía piel de camello. Mira la vestidura de ese hombre en aquel entonces. ¿Cuál era la vestidura que usaban la gente común? Era una vestidura, los hombres de una sola costura, todos. Los varones, las mujeres no, era combinada. Pero las altas autoridades, esos vestían espléndidamente, dice la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, y Jesús hizo referencia a eso. Que la gente se vestía espléndidamente, los fariseos, los sumos sacerdotes, Anás, Caifás y toda la verdad, los líderes religiosos se vestían de ese, y eran autoridades religiosas, y ellos invocaban a Jehová de los ejércitos. Pero este hombre dice que se apartó antes de empezar su ministerio, se fue al desierto, y allí dice que vestía, dice, piel de camello, y que su alimentación era, dice, langosta, es decir, saltamonte. Y en el desierto no hay mar. Se puede decir que eran langostas como las que uno va a un restaurante. No, eran saltamonte. Y con mielita silvestre, eso se alimentaba ese hombre. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que cuando Dios te hace un llamado, Él se aprovisiona de lo que te va a hacer falta para que te alimente conforme a su voluntad. Amén. Él tiene cuidado de qué es lo que va a alimentarte. Y en el desierto, Él te va a alimentar no solamente de langosta y de miel silvestre, sino también de su poderosa palabra y también con el respaldo de su Espíritu
Espíritu Santo. Amén. Y también dice la palabra, ¿verdad?, que este hombre, se imaginan ese asunto. Ilustrémonos, imaginémonos la escena de ver a Juan el Bautista en aquel tiempo. Todo el mundo notaba que era un hombre diferente. Y se imaginan la vestidura. Como que aparezca aquí alguien que esté salido de una caverna. Lo primero, ¿sí o no? Pues lo mira uno con un cinto de cuero amarrado aquí. Este no puede ser alguien muy corriente, pero no un hombre de Dios. Y muchas veces nosotros miramos con términos humanos y subestimamos y menospreciamos a un varón de Dios. ¿Y saben qué? Nos te enseña la palabra. Que hay gente que Dios la usa, la ha escogido y la ha llamado para un ministerio tan grande. Y nosotros decimos, eso es cualquiera. No, hay que tener mucho cuidado. Juan el Bautista era un hombre llamado por Dios, independientemente de cómo se vestía y qué era lo que comía. Pero era un hombre de Dios y tenía palabra de Dios que pronunciar a un pueblo. Amén. Y entonces dice la palabra que este hombre, cuando comienza, ¿verdad?, su ministerio, ¿verdad?, lo primero que soltó fue una palabra de arrepentimiento. Y comienza a hablar, la palabra clave allí es el reino de los cielos. ¿Sí o no? Dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vamos a meditar un poquito todo, un momentito. Por un momento. El reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a hablar del reino de los cielos, del reino de Dios. El pueblo estaba a la expectativa de que si Juan el Bautista era el Mesías, era el Cristo. Y él le aclaró esa duda. Pero ellos sabían bien que Juan era un varón de Dios y un enviado de Dios para el pueblo. Y lo tenían por profeta, lo tenían por maestro. Él no solamente predicaba, sino que también enseñaba. Y Juan, ¿verdad?, lo primero que él pronuncia es arrepentido. A esa gente que estaba en ese momento, les dice arrepentido. Ahí había gente del pueblo, ahí había saduceos, ahí habían publicanos, ahí habían soldados, ahí habían de todo tipo de gente, pero Dios tenía una palabra para cada uno de ellos. Amén. Y entonces lo primero que dice es arrepentido. Y entonces cuando la gente escucha esa palabra, dice, ¿y de qué nos tenemos que arrepentir? Porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, comienzan nuevos tiempos para su vida. Pero lo primero que tiene que haber, y lo que hace Juan el Bautista, es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? A un cambio de mente, a un cambio de propósito y de acción. Es decir, dejar de hacer lo que está haciendo para hacer lo que Dios dice y a su nombre. ¿Estamos entendiendo? Esto hay que aterrizarlo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta este momento, pero que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces dice, arrepentir, hagan un cambio de mentalidad, hagan un cambio de acción para ilustrarlo de una mejor manera. Recordamos el pasaje del hijo pródigo o del hijo perdido. Él, cuando llegó al fondo de su situación, ¿qué dice la palabra? Volvió en sí. Entonces volvió a tener una conciencia clara y bien definida hasta dónde había llegado por su propia voluntad y su propia mentalidad. Y entonces dice que volvió en sí, dijo, regresaré a mi padre y a su nombre, y a su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Entonces dice, ese es un cambio de mentalidad. Yo estoy aquí y toqué fondo
y estoy siendo, y me humillé hasta lo más profundo, y ahora no